Buenos días con todos, buenos días, doctor Sol, compañeros de trabajo y público en general. Es un gusto poder acompañar en esta jornada de lucha contra el cáncer en realidad y hablando de prevención. En este caso vamos a hablar de prevención del cáncer de cuello uterino. Primero, veremos las estadísticas sobre incidencia, mortalidad de este tipo de cáncer que afecta a una gran cantidad de mujeres. Entonces, la incidencia de cáncer de cuello uterino en nuestro país, en Perú, pues es un rol importante dentro de América Latina. ¿Por qué? Porque está dentro de los primeros en cáncer de cuello uterino, con una incidencia de 12 a un 15,8 por 100,000 habitantes. Pero la mortalidad es aún mayor que la incidencia. No debemos olvidar esto porque la mayoría de pacientes con diagnóstico de cáncer de cuello uterino a veces vienen en estadios avanzados. ¿Por qué? Por falta de prevención. Por eso es importante este tema. Es así que la incidencia mundial, según Globocan, el reporte del año 2022, que es el más actualizado, tenemos una incidencia de 661,044 casos a nivel mundial de cáncer de cuello uterino, siendo el cáncer de cuello uterino entre hombres y mujeres el octavo cáncer más frecuente. Y en la mortalidad está en el ranking número 9, con una cantidad de decesos de 348,186. En el mundo, pues, y en América Latina, 63,056 casos nuevos por año hay y 33,443 muertes. Pero en el Perú, la incidencia, según el reporte de Globocan para el año 2022, es que en el Perú tenemos un total de 4,809 casos por año y la mortalidad es de 2,545 casos por año. Acá podemos un gráfico circular donde vemos los cánceres más frecuentes en las mujeres. Y en la mujer, pues, como había dicho ya el doctor Rivera, la incidencia, el cáncer más frecuente es el cáncer de mama, pero seguido de quién, del cáncer de cuello uterino, como podemos ver acá, ¿no? El cáncer de cuello uterino. Pero en cuanto a la mortalidad, que esto sí quede claro, la mortalidad, el cáncer de cuello uterino está mucho más antes que el de mama. El cáncer de cuello uterino tiene mayor mortalidad, seguido por el de estómago, y el de mama recién está en tercero. Y esto según datos de Globocan del año 2022. Por eso la importancia de este tipo de cáncer en las mujeres. Es así que si hacemos un pronóstico desde el año 2022, que es la data actualizada de Globocan, y nos proyectamos hacia el año 2030, igual vamos a tener un mayor incremento de nuevos casos en estas mujeres, a pesar de las medidas preventivas que tenemos. ¿Por qué? Porque no todas las mujeres tienen acceso a este tipo de prevención, no todas las mujeres tienen el conocimiento, la parte social, la parte de educación, pues no en todos los países va igual, y en nuestro país no hace la gran diferencia, siendo un país subdesarrollado al momento, donde no hay esa educación de promoción y de prevención de salud. Entonces, un factor importante, dentro de los factores importantes que vamos a hablar sobre cáncer de cuello uterino, es el virus del papiloma humano, que es el virus que en realidad tiene un mayor porcentaje para desarrollar este tipo de cáncer de cuello uterino. Entonces, el virus del papiloma pertenece a la familia del papiloma viridae. Sin embargo, para que ustedes me puedan entender, el virus del papiloma, existen más de 200 tipos de virus de papiloma, pero algunos son importantes. Y para las mujeres tenemos que tener en cuenta que hay más de 30 tipos que son genitales. De estos, los más importantes, 15 tipos oncogénicos. Pero los más frecuentes y los que nos desarrollan cáncer son el 16 y 18, que causan casi un 70% de cáncer de cuello uterino, seguidos de otros tipos que también podemos encontrarlos en el Perú en estudios que se han realizado, que es el 31, 33, 35, y más alejado en los diferentes tipos que podemos ver ahí. ¿Y cuáles son los de bajo riesgo? Los de bajo riesgo son otro tipo de virus, que los más frecuentes es el 6 y 11, y que nos desarrollan las verrugas genitales, verrugas en vagina, verrugas en vulva, que no es el mismo que te va a desarrollar el cáncer. Por eso tienen que, cuando les hagan algún tipo de prueba a las mujeres, tienen que diferenciar alto riesgo, bajo riesgo.
Alto riesgo, si te hablan de alto riesgo, es que en algún momento pueden desarrollar cáncer de cuello uterino. Los de bajo riesgo es que no vas a desarrollar, puedes desarrollar otro tipo de lesiones, pero no cáncer. Entonces, ¿cómo va el ciclo de vida de este virus? ¿Qué pasa? Cuando hay relaciones sexuales o contacto sexual, la parte de la mucosa o de la mucosa que está en contacto, ¿qué pasa? Entra ese virus y se pega a esa zona de la mucosa y va entrando y generando cambios a nivel del epitelio de esa columna del cuello uterino. Cada membrana, porque acá podemos tener antes cada capa, existen diferentes tipos de capas en el cuello uterino. Y estas son las capas. Pero ese virus va alterando esa celularidad que podemos ver acá normal. Este es un núcleo normal y una célula normal. Pero ¿qué pasa? Entró el virus y hizo cambiar ese núcleo. Esto le llamamos el núcleo y cambió completamente toda la parte central. Primero va así, se va replicando y va avanzando cada parte de cada capa a nivel del cuello uterino. Entonces, por eso tenemos acá, es un epitelio normal, pero una vez que entra el virus del papiloma, afecta todo ese epitelio hasta contaminar y liberar nuevamente el papiloma. Entonces, la relación con el virus del papiloma, con el cáncer de cuello uterino, tenemos que la infección por este virus, pues detecta normalidades más o menos en 300 millones. Alteraciones a nivel de los genitales, 30 millones. Pero las que van a provocar lesiones, 12 lesiones en el cuello uterino, tenemos de bajo grado y alto grado. Las de bajo grado van a ser 30 millones y las de alto grado 10 millones. Y en un menor porcentaje, el cáncer de cuello uterino. A pesar que es un menor porcentaje, tiene alta mortalidad. Es así que tenemos los virus del papiloma 16-18, que habíamos dicho que no son los virus de alto riesgo, aquellos que van a provocar el cáncer de cuello uterino con mayor frecuencia. Cada uno de estos tiene una mayor incidencia en desarrollar algún tipo de lesión. Entonces, cuando tenemos un Papa Nicolau, que nos informa ASCUS, usualmente sea provocado por 16 y 18, tiene un porcentaje de 8-19% y va incrementando con cada tipo de lesión. Es así, la lesión de bajo grado, de alto grado y el cáncer. Es por eso que el 16-18 es el que nos provoca un 65-77% de lesiones de cáncer de cuello uterino. Entonces, acá podemos ver un esquema desde el momento que la mujer se infecta. La mujer se infecta y pueden pasar semanas a meses. No es que hoy día me infecté y mañana ya tengo la lesión o tengo algún tipo de sintomatología. No, pueden pasar semanas, meses, incluso para desarrollar cáncer, años. Entonces, hasta la primera infección, a la primera lesión, esta primera lesión no sabemos qué tipo de lesión es, de bajo grado, alto grado, si la mujer no se controló, pero hay un porcentaje de mujeres que la inmunidad hace que esta sea reversible. Entonces, a eso llamamos seroconversión. El 80-90% tiene una remisión y de un 10 a 20% persiste esa lesión. Este 10 a 20% es el que nos interesa, porque este es el que tenemos que tratar y este 10 a 20% es el que en algún momento se va a convertir en cáncer de cuello uterino. Igual nuevamente, repitiendo un poco la historia natural de la infección del virus, primero tenemos un cervix normal, luego un cervix infectado. Este cervix infectado por el virus puede tener un aclaramiento, es decir, puede regresionar, pero también puede persistir y progresar. Y en este de acá es donde tenemos que ver en la parte de precáncer o lesiones de alto grado, que es el NIC2 y el NIC3, que muchos pacientes vienen con ese diagnóstico para ser tratados. Y al final lo que es el cáncer. Entonces, la historia natural del cáncer, nuevamente, para que quede claro, primero tenemos un cuello normal, nos infectamos con el virus del papiloma, algunas mujeres tienen un aclaramiento, es decir, se resuelve sola la infección, otras no, otras persisten o progresan y desarrollan lesiones precancerosas. Aquella que no ha tenido un tratamiento de esta lesión precancerosa, con el tiempo va a progresar ¿a qué? A cáncer. Entonces, en cada una de estas etapas
Tenemos la prevención primaria y la prevención secundaria. Nuevamente, la parte de cada epitelio que podemos ver cuando hay una infección por el virus del papiloma. Cómo va afectando cada capa celular y provocando lesiones. Es así que dependiendo del tipo de capa, al nivel de capa, tenemos lesiones de bajo grado, lesiones de alto grado, como es el NIC2 o la displasia moderada, y las lesiones de alto grado también, que es la displasia severa o carcinoma in situ. Todas estas no atraviesan esta pared. A esta pared le llamamos membrana basal. Una vez que va a atravesar esta membrana, ahí recién vamos a llamar lo que es el cáncer. Todas las lesiones hasta el momento es un precáncer. Y cuando dijimos que atraviesa esta membrana, hablamos ya de un cáncer. Nuevamente, la línea importante que acá pueden pasar meses y pueden pasar de 1 a 15 años para que desarrolle cáncer. No es de una semana, 15 días, no, eso sí tenemos que tenerlo en claro. Para recordar, el 80% puede regresionar, nuestra inmunidad puede solucionarlo, pero hay un 20% que es bajo, pero persiste la lesión y esas pacientes son las que pueden progresar en algún momento a cáncer de cuello uterino. Entonces, ¿qué es importante? El cribado, que es el tamizaje, con lo cual se van a controlar las mujeres, y el tratamiento que puedan tener en unas lesiones premalignas o cuando ya hay diagnóstico de cáncer. La prevención primaria es importante y también la vamos a hablar en esta parte. Entonces, la prevención primaria, existen diferentes factores de riesgo, muchos de ellos lo ha hablado ya la doctora Mendoza, y uno de los más importantes es la vacunación. Pues el virus del papiloma humano hace un tiempo no tenía este esquema, se han ido estudiando bastante por la incidencia y la mortalidad que genera este tipo de cáncer en las mujeres. Es así que existen diferentes factores de riesgo y cada uno tiene un riesgo relativo, es decir, el riesgo de desarrollar en algún momento con este factor este tipo de cáncer. Entonces, el hecho de tener múltiples compañeros sexuales, el hecho de haber tenido relaciones sexuales a una edad precoz, fumar cigarrillos a largo plazo, el uso de métodos anticonceptivos orales a largo tiempo, el hecho de tener muchos hijos, algunos factores dietéticos, como los ha mencionado ya la doctora Mendoza, no haber tenido un Papá Nicolau de inicial, alguna infección de transmisión sexual asociada, ¿sí, no? Lo que había mencionado, educación e ingresos de bajo nivel por la falta de desarrollo de ir a hacer un control preventivo en las mujeres. Y muchas veces a nivel mundial, las residencias en Latinoamérica, Asia o África, que son los lugares donde hay mayor incidencia de este tipo de cáncer. Entonces, por ejemplo, la multiparidad, no se han hecho muchos estudios acá sobre multiparidad, pero en otros países como Dinamarca, nos refieren que 2 o más embarazos nos dan un 80% de mayor riesgo de carcinoma in situ. Hay otro estudio de Schiffman que nos dice que hay un riesgo de 3 a 4 veces más cuando hay mayor cantidad de embarazos, ¿no? Y otros mecanismos que podrían estar asociados son los traumas, factores hormonales, inmunológicos y nutricionales. El uso de anticonceptivos orales, ¿cuánto? Uso mayor de 5 años, sí nos puede en algún momento predisponer, si esta paciente tiene la infección por el virus del papiloma, a desarrollar lesiones premalignas. Es así que la IAR en mujeres con PBH positivo nos da un O-radio de 1.42 para carcinoma in situ y 2.45, que es alto para un cáncer de cuello uterino. También se relaciona con el adenocarcinoma. ¿Y cuáles son los mecanismos por los cuales estos anticonceptivos orales de uso prolongado nos pueden hacer desarrollar cáncer de cuello uterino? Es la incrementada exposición de la zona de transformación, el incremento de la proliferación y transcripción celular. Otro es el tabaquismo, que había hablado la doctora Mendoza también, que es un factor de riesgo para múltiples tipos de cáncer. Uno de ellos también es el cáncer de cuello uterino. ¿Cuál es el mecanismo? Existen N-nitrosaminas a nivel del moco del cuello uterino, y eso dicen que podría ser un efecto de carcinogénesis, ¿no? En aquellas mujeres que tienen PBH positivo.
y puede asociarse a otras enfermedades de transmisión sexual, como el virus, el citomegalovirus, la gonorrea, el VIH. Algunos factores dietéticos, vitamina A, carotenoides, vitamina C, que ya había explicado la doctora Mendoza. Entonces, ¿qué hablamos ahora? Vacunas, que es la prevención primaria, cuando no hay afectación del virus del papiloma, o sea, es un epitelio del cuello del uterino normal. Entonces, la población a vacunar, la doctora Mendoza dijo que son idealmente en personas jóvenes, niñas de 9 a 14 años, se puede vacunar hasta los 26 años. Actualmente existen guías donde se puede vacunar hasta gente mucho mayor, hasta 45 años, de diferentes formas de aplicar, ¿no? La recomendación es antes del inicio de relaciones sexuales. ¿Y por qué en niñas? Porque tiene mayor efectividad. Esta vacuna tiene mayor efectividad en personas jóvenes que en mayores. Si bien es cierto, hay estudios donde hay algunas personas mayores a las que se puede vacunar con el virus contra el virus del papiloma humano, no tiene la misma efectividad que una persona joven. Entonces, la vacunación ahora en el MINSA a partir del año 2023 se está dando no solo en mujeres, porque en el 2011 ya se puso en el programa de vacunación a todas las niñas de 9 a 13 años, en especial empezaron a vacunar a las niñas de 5º grado, pero a partir del año pasado, en el año 2023, ya se está vacunando a los niños. Y acá un poquito hablar de los niños, porque el virus del papiloma humano no solo puede desarrollar cáncer de cuello uterino, puede ser cáncer de vagina, de vulva, de ano y de orofaringe. Entonces, esta vacunación sí es un método eficaz, es de bajo costo y nos puede reducir el riesgo. Por eso que existen programas de vacunación. Si bien es cierto, nos dan, controla y erradica algunas enfermedades infecciosas que pueden afectar la salud humana, es importante que tengamos nosotros en nuestro esquema de vacunación el virus del VIH. Existen otros países como Colombia que tiene un poco restringida su vacunación porque presentaron algunos efectos que en realidad no se relacionaron con la vacuna, pero por ese tipo de problemas no se pudo poner en el esquema de vacunación. Felizmente nosotros sí lo tenemos, pero todavía no hay la educación en la población de que todas las niñas deberían estar vacunadas, ¿no? Hay mucha resistencia todavía de la gente que no tiene conocimiento para qué sirve este tipo de vacuna. Acá igualmente, esta es la parte de la patogenia del virus del papiloma, que ya lo habíamos explicado. Aquí básicamente nos habla ya más o menos de la alteración a nivel nuclear de cada célula, la parte de anticuerpos, la parte de celularidad a nivel del núcleo. Pero acá tenemos un esquema donde tenemos los tipos de vacuna que tenemos. Tenemos Cervarix, que es la marca, en realidad el otro es Gardasil, Silgar y Gardasil 9. ¿En qué se van a diferenciar cada una de estas? Esta me va a cubrir solo 2 tipos de virus de papiloma. Claro que son los más frecuentes y los de más alto riesgo, que es el 16 y 18, que es la bivalente. Luego tenemos Gardasil, que es la 6, que me cubre aparte de la 16-18, me cubre 2 de bajo riesgo, que es 6 y 11, que me producen verrugas genitales. Y la Gardasil nueva, que es la nonavalente, esta sí me protege contra la 16, 18, 31, 33, 45, 52, 58 y además 2 de bajo riesgo, que es 6 y 11, que es de las verrugas genitales. Entonces, esta es la más completa, pero ¿cuál tenemos? En el ministerio tenemos Gardasil. La eficacia de cada una de estas se va a dar dependiendo de la proporción a nivel de qué tipo de virus de papiloma. Como hemos visto, hay bivalente, tetravalente y nonavalente. Entonces, ¿qué va a hacer? Va a producir niveles bajos de anticuerpos en mujeres vacunadas, usualmente de 25 a 45 años, ¿no? Acá en estos estudios, que es lo que les había mencionado, la mayor eficacia de la vacuna es en un grupo de edad más joven, es decir, para jóvenes entre 9 y 14 años, con una eficacia del 74 al 93%. Y eso es muy importante, por eso se deben vacunar a una edad joven. Bueno, esto es básicamente de este estudio y también evidenciamos la comparación, ¿no? Mayores 18 años, menores 18 años y cómo es mucho mejor este tipo de vacunación a una edad más joven. Estos son los mismos cuadros y ahora vamos a hablar de lo que es la prevención secundaria. La prevención secundaria ya es cuando
la mujer ya tiene el virus del papiloma y necesitamos hacernos un screening. Entonces existen diferentes métodos de detección temprana, entre ellos tenemos la citología convencional, que es lo más común y que todos ustedes conocen como Papa Nicolau, otro tipo de citología que se llama citología de base líquida, otro que es el test de DNA o PBH, que es muy importante y que actualmente se está dando en algunos centros de salud de la DIRIS Norte, el IVA, que usualmente debería usarse más en periferia o en centros alejados, y también se puede hacer la colposcopía y cuando no hay acceso o no hay capacitación, también se puede hacer una telecolposcopía. Entonces, ¿cuál es la prueba ideal? No hay una ideal, pero ¿cuál debería ser la ideal? Que tenga alta sensibilidad, alta especificidad, que pueda realizarse pocas veces, que sea accesible a todos, que sea bien aceptado y tolerado por las mujeres y que se pueda realizar con muestras tomadas por la propia mujer, que debería ser lo más cómodo, porque no es cómodo que a la mujer le estén examinando vía genital, no todas toleran de la misma manera. Entonces, la citología cervical tenemos dos. El Papa Nicolau convencional es el que van a su centro de salud y les realizan su chequeo preventivo, les toman su Papa Nicolau, y también tenemos otro parecido, pero se llama citología de base líquida. Lo más frecuente que tienen que tener en cuenta es de que en los centros de salud, en la parte del ministerio e incluso en el salud, tenemos más el Papa Nicolau convencional. Entonces, ¿cuáles son los instrumentos que se usan? Todo este tipo de instrumentos, que es la espátula, el cepillo, el citocepillo, para poder tomar una muestra adecuada. Entonces, el Papa Nicolau tiene una sensibilidad. Pongo esto, ¿por qué? Porque hablamos que las pruebas de tamizaje deberían tener una sensibilidad y una especificidad. Para sensibilidad, ¿qué me refiero? Es la sensibilidad es de todo enfermo, o sea, que este enfermo esté realmente enfermo. Y la especificidad es de que si este me sale negativo, no está enfermo realmente, para que me puedan entender. Entonces, el Papa Nicolau para este tipo de lesiones que provoca el virus del papiloma tiene una sensibilidad de 57 a 58%, o sea, no tiene una alta sensibilidad, por lo cual es una prueba que se hace cada año. Si no, tendríamos que hacerla, si fuera mucho más sensible, podríamos hacerla cada 3, cada 5 años. Sin embargo, por eso se hace cada año. Es decir, de 10 mujeres que puedan tener, tengo una sensibilidad de 58. Digamos, si hablamos de 10 mujeres que puedan tener un tipo de lesión, 5 realmente voy a detectarlas y 5 se me van a escapar. Por eso es que es cada año. Muchas mujeres dicen, no, pero salí negativo, pero el año pasado salí negativo, pero pudiste haber estado en ese porcentaje. Entonces, ¿también existen fallas del Papa Nicolau? Sí existen fallas. Usualmente es el error humano, porque para tomar muestras de Papa Nicolau existen pues algún tipo de condiciones, ¿no? Entonces el 90% es el error humano y un tercio es en la lectura de este porcentaje. Entonces, ¿el Papa Nicolau tiene alta sensibilidad? No, no tiene. ¿Tiene alta especificidad? Sí. ¿Se puede realizar pocas veces en la vida de mujer? No, se realiza cada año. ¿Es accesible para área de bajos recursos? Actualmente, dependiendo qué lugares, sí. ¿Es bien tolerado por las mujeres? Sí, la mayoría de mujeres tolera el Papa Nicolau, ¿no? Acá, básicamente, que tiene que ver con la citología que se realiza el Papa Nicolau. Esto fue desarrollado en la Amazonía del Perú. Igual, la sensibilidad no es mucha, ¿no? 54. Otro método de tamizaje es la inspección visual para ácido acético. ¿Y en qué consiste? Esta inspección podemos tener visual bajo ácido acético, visual bajo lugol, y también la inspección visual está la colposcopía. Pero a lo que nos referimos en visual con ácido acético, puede ser establece algunos criterios de una prueba de tamizaje, pero esto usualmente ha estado para lugares donde no hay mucho acceso o niveles de establecimiento tipo 3, tipo 4 y centros de salud donde no puedan tener acceso a colposcopía u otros métodos. ¿Por qué? Va a ser operador dependiente, va a depender de la experiencia del que esté evaluando ese cuello. ¿Y en qué consiste? Es aplicar en el cuello de uterino, ácido acético y visualizar algún tipo de lesión. Es así. Veo que acá, con el ácido acético me pinta acá algo, una lesión media blanquecina, ¿no? Entonces, puede ser una lesión, como no puede ser.
no tengo magnificación, pero en lugares donde no tengo nada, sí debería hacerlo, porque esa mujer debería ir a otro tipo de prueba. Entonces, ¿tiene alta sensibilidad? Va a ser dependiente de la experiencia o que tenga quien la realice. Alta especificidad no tiene, pero sí es accesible para áreas de bajos recursos. Y está bien aceptado y tolerado por las mujeres porque no provoca muchas molestias. Otro método, aparte de la inspección visual con ácido acético, tenemos los métodos moleculares. Estos métodos moleculares van a ser importantes. Tenemos diferentes métodos como la hibridación in situ, captura híbrida y PCR. Pero ¿qué van a hacer estos? Estos son importantes. Eso es lo que te dicen el PCR, el test de Covas. Este método nos va a determinar si la mujer tiene virus de papiloma humano de alto riesgo. Es decir, este método me puede decir si tienes virus de papiloma 16, 18, 31, 33. Sí, este sí, pero no está dentro todavía como una norma dentro de las políticas de salud del ministerio. Si bien es cierto, se está haciendo algunos pilotos y uno de los pilotos es la DIRIS Lima Norte, algunos centros de salud, si ustedes están cerca, pueden ir a preguntar a sus centros y ver si están haciendo PCR o test de Covas para virus de papiloma y se podrían beneficiar de esto. Entonces, este PCR, existen diferentes tipos, como el PCR de concepto, la captura híbrida. Entonces, ¿qué nos va a facilitar? Es de que, por ejemplo, en el PCR, que es el que están haciendo, discrimina entre múltiples infecciones y dependiendo, nos va a decir qué tipo es de virus de papiloma. Pero en la captura híbrida solo nos va a decir que tienes virus de papiloma de alto riesgo, más no me va a decir qué tipo. Entonces, cada uno de estos va a tener diferentes tipos de procesamiento. Es así, la captura híbrida tiene un proceso completamente diferente. En cada uno se hace de una desnaturalización, hibridación, captura y al final detecta y nos va a dar la señal de este virus. Y este es el PCR. Este sí tiene que ver con el DNA de doble cadena y este es el que tiene alta sensibilidad y especificidad. Esta prueba, sí. Acá podemos ver que la detección del ADN, ¿cuánto era la sensibilidad del Papa Nicolau? Casi 50, 57%, ¿no? ¿Cuánto tenemos acá? Más del 90%. Entonces, esta prueba sí es importante, pero no la tenemos como rutina, que debería ser la ideal, porque es más cara que un Papa Nicolau. Igualmente acá podemos ver en este cuadro sobre Papa Nicolau y captura híbrida, pues obviamente la captura híbrida es mucho mejor. Pasando acá ya lo que es la parte de esta prueba, ¿es altamente sensible? Sí. ¿Se puede realizar pocas veces en la vida en la mujer? Sí. ¿Por qué? Una mujer que tiene un test de PBH negativo debe tener control a los 5 años. Ya no va a necesitar su Papa Nicolau anual. Si bien es cierto, si tenemos una prueba de PCR negativa, usualmente en las guías se dice que debería hacerse un Papa Nicolau o citología refleja. Es decir, tener un Papa Nicolau y un PCR, ambos negativos, nos afirmaría su control en 5 años. Ya no sería lo que es el Papa Nicolau, que les expliqué por qué se hacen cada año y por qué este año salió negativo y luego positivo. Ahora, se está haciendo en algunos pilotos, en los centros de salud y también en periferia, netamente en la Amazonía por parte del ministerio, lo que es la autotoma vaginal. ¿Qué es la autotoma vaginal? Ya el personal de salud no realiza, más bien instruye a las mujeres cómo deben realizarse una muestra. Entonces, ustedes saben que para provincias o zonas muy alejadas, las mujeres tienen todavía mucha restricción en ir al establecimiento de salud por el hecho de que se trata de la zona genital, tienen mayor vergüenza, entonces no se exponen a un sistema de prevención con el Papa Nicolau, pero esto sí nos ayudaría, ¿no? Y se está haciendo pilotos, pero todavía no está hecho como una norma. Bueno, esto es lo que ya habíamos visto. Y existen otros métodos, pero este método, por ejemplo, no lo tenemos. Este método es básicamente en China, que mide la E6, que es una proteína que también me ve el virus de papiloma 16 y 18 y 45, que es mucho más fácil de aplicarla,
pero no la tenemos, pero sí es bueno conocer que hay una alternativa. Lo que sí deberíamos tener claro es la prueba de PCR para virus de papiloma o el test de Covas, que es lo que tenemos acá, ¿no? Otro método ya de inspección visual es la colposcopía. Si bien es cierto, les había dicho que la inspección bajo el ácido acético no se magnificaba esa lesión, acá sí tenemos instrumentos como el colposcopio, que este es un modelo, este es otro tipo de modelo, que me permiten con una computadora, una laptop, amplificar la zona del cuello uterino. ¿Y cuál es el objetivo de la colposcopía? Todos me dicen, sí, me han hecho una colposcopía, pero me han indicado que me haga biopsia. ¿Es lo adecuado? No, ¿por qué? ¿Para qué yo me hago una colposcopía? Si salió alterado algo, un Papa Nicolau alterado, me hago una colposcopía. Si tengo un test de PBH, me hizo la prueba molecular y me salió que tengo un virus de alto riesgo, tengo que pasar a colposcopía. ¿Y para qué paso colposcopía? Para que se pueda visualizar algún tipo de lesión a nivel del cuello uterino, que yo con mis ojos no lo puedo ver. Necesito de un equipo que es el colposcopio que me magnifica, echando sustancias como ácido acético y Lugol, que nos va a dar cambios de coloración en el epitelio. Entonces, si esto es negativo, esto es positivo. Acá tenemos como un cambio de color, como una manchita media blanca. Entonces, ¿para qué sirve? Si yo veo esa mancha, ¿qué hago? ¿Ah, solo la miro y no hago nada? No, el objetivo es dirigir dirigir la biopsia, de dónde voy a tomar una biopsia. ¿Para qué? Para tener un diagnóstico. Entonces, si yo me hago una colposcopía y no me hacen biopsia, ¿tiene sentido? No tiene sentido, eso tiene que quedar claro. Después de que me hago una colposcopía y tengo la biopsia y me salió un precáncer, que es hablamos de precáncer, displasia moderada, displasia severa, NIC2, NIC3. ¿Cuál es el tratamiento? La mayoría de veces es un tratamiento excisional. Tenemos dos métodos, que es el cono frío y el cono LIF. Cada uno tiene indicaciones médicas diferentes, pero el más frecuente que se realiza es el cono LIF. ¿Y en qué consiste? Es la escisión de esa zona de lesión que habíamos visto acá. Acá vemos esta zona de lesión. Entonces yo tengo que sacar toda esta zona de lesión si esto me salió positivo. Entonces, cuando hacemos el tratamiento del ASALI, utilizamos este tipo de instrumento. Esto es una asa que me permite que yo voy a hacer como una rebanada de la zona donde está la lesión y saco este tipo de tejido, y este tejido que saco lo mando a estudiar. Todo tejido que te saque de biopsia o para procedimiento debe ir al estudio del patólogo. No es que ahí terminó, ya me trataron y no tengo ningún estudio. No, me tienen que decir si se sacó toda la lesión o no. Entonces, ¿qué concluimos? Que el IVA sí se puede realizar, pero para escenarios de bajos recursos, que no tienen mucho acceso de salud, porque va a depender de la persona que esté entrenada, o si no tienes nada para hacer, lo mínimo que puedo hacer es hacer una inspección bajo ácido acético. ¿El PAP sigue siendo el método más usado en nuestra población? Sí, recién se está implementando normativas para que pueda ser el test de Covas o el test de PCR una herramienta para nosotros que reemplace al Papa Nicolau en algunas áreas, sí. Y si contamos con PCR, sí contamos con PCR actualmente. Entonces, concluimos que el éxito de los programas de prevención de cáncer del cuello uterino no solo va a residir en la sensibilidad de la prueba, sino también en el seguimiento de estas pacientes. Porque si yo tengo una prueba positiva o me realizo algo, tengo que hacerle el seguimiento. No olviden de no regresar por su resultado, que es muy importante, lo cual nos va a asegurar un diagnóstico y tratamiento definitivo para estas lesiones. Y hacer que, ustedes vieron la curva que les mostré de cómo va de un epitelio normal hasta desarrollar cáncer. Pues lo que tenemos que evitar es de que si ya hay una lesión por el virus del papiloma, lleguemos y atraviese esa membrana, esa tablita que les mostré que se va y que va a progresar a cáncer, porque la displasia moderada y severa la podemos tratar antes de que lleguen a desarrollar cáncer. Tengan en cuenta que la mortalidad por cáncer de cuello uterino es alta. Gracias.